Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Aurelio y ya soy abuelo. Tengo más de 70 años y, aunque he visto morir gente, aguantar sequías y levantarme sin saber qué íbamos a comer, nada me ha marcado tanto como lo que voy a contar. No lo inventé. Me pasó a mí, en carne viva, cuando todavía vivíamos en el rancho. Era 1982, en un pueblito llamado San Miguel de las Barrancas, en la Sierra de Durango. En ese tiempo yo tenía poco de casado con mi mujer, Elena, y nuestros 2 hijos estaban chicos. Vivíamos en una casita de adobe en medio del campo, lejos de la carretera, con un corral, la milpa y un pozo que nos daba el agua. El pueblo quedaba a casi 1 hora a pie. De noche la oscuridad caía como manta, solo se veía el brillo lejano de alguna lámpara en otro rancho. La vida era dura pero tranquila. Me levantaba antes del amanecer, calentaba café de olla, daba de comer a las vacas y luego me iba a la milpa. Las noches estaban llenas de grillos, viento entre los mezquites y de vez en cuando el aullido de algún coyote. Uno se acostumbra a esos ruidos. Nunca fui miedoso. Me crié entre cerros y barrancas, oyendo historias de aparecidos, pero siempre pensé que eran cosas para espantar niños. Hasta que las cosas cambiaron. Todo empezó en temporada de secas. El sol partía la tierra y el polvo se metía hasta en los dientes. Una madrugada salí con la lámpara para revisar el corral antes de que aclarara. Lo primero que vi fueron unas huellas marcadas en la tierra entre el pozo y la puerta de la casa. No eran de vaca ni de caballo. Eran pisadas descalzas, de persona adulta, bien marcadas. Venían desde el baldío que colindaba con nuestro terreno, daban varias vueltas alrededor del corral y terminaban justo frente a la puerta principal, como si alguien se hubiera plantado ahí un buen rato. Lo raro es que no había huellas de regreso. Era como si quien fuera hubiera llegado hasta nuestra puerta y luego se hubiera borrado del mundo. Miré alrededor, alumbrando con la lámpara. Nada. Solo el aire frío pegándome en la cara y los marranos acomodados en su chiquero. Revisé la tranca, estaba en su lugar. Entré de nuevo, dejé que Elena y los niños siguieran dormidos y barrí las huellas. Me dije que quizá algún conocido del pueblo se había perdido en la noche. Quise creer eso. Los días siguientes pasaron sin novedad, hasta que una noche me despertó una voz. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero pronto me di cuenta de que venía de afuera. Aurelio, ábreme. Era una voz de mujer, cansada, como si hubiera caminado mucho. Abrí los ojos. Elena estaba a mi lado, profundamente dormida. Los niños no se movían en el cuarto de al lado. La voz volvió a llamar, un poco más fuerte. Aurelio, soy yo, ya llegué. Se me heló la sangre. Esa voz se parecía demasiado a la de mi madre, y ella ya llevaba años enterrada en el panteón del pueblo. Me levanté con cuidado, tomé la lámpara pero no la encendí. Me acerqué a la ventana que daba al patio y me quedé quieto, sin respirar casi. Del otro lado solo se escuchaban los grillos y el viento moviendo las ramas del mezquite grande. Entonces algo rasguñó la madera de la puerta, despacio, como si estuvieran tanteando la fuerza de la tabla. Sentí un peso en el pecho, una especie de presión que no me dejaba avanzar ni asomarme. Me quedé parado en la oscuridad, sabiendo que, fuera lo que fuera, estaba a solo unos pasos. No tuve valor para abrir. Regresé a la cama con la sensación clara de que alguien seguía ahí, de pie, esperando. No volví a dormir. Al amanecer salí a revisar. Otra vez encontré huellas descalzas en la tierra, frescas, como si apenas las hubieran dejado. Venían del baldío y terminaban frente a la puerta. Otra vez, nada de regreso. Ese día le conté a Elena. Pensé que se iba a reír, pero me miró con preocupación. Me dijo que quizá era la fatiga,
que no me dejara ganar por la cabeza. Aún así, desde esa noche comenzó a dormir más pegada a mí. Algo en sus ojos me decía que no pensaba que fueran solo imaginaciones. No tardé en acordarme de algo que mi padre me había dicho muchos años antes, cuando todavía vivía. Una tarde, mientras acomodábamos costales de maíz, me contó que en esos rumbos había cosas que se pegaban a los caminos solitarios. Me advirtió que si alguna vez escuchaba que me llamaban por mi nombre afuera de la casa, en plena madrugada, no contestara. Aunque la voz se oyera igualita a la de alguien querido. No son ellos, dijo. Es otra cosa, usando lo que tú más extrañas. En ese tiempo lo tomé como plática de gente mayor. Esa noche comprendí que no hablaba nomás por hablar. Las semanas siguientes se volvieron pesadas. Algunas madrugadas se oían pasos lentos en el patio, ida y vuelta, como si alguien estuviera midiendo el terreno. Nuestro perro, un criollo negro al que llamábamos Sombra, se escondía debajo de la cama y no había forma de sacarlo. Las vacas mugían inquietas sin motivo y en ocasiones las gallinas amanecían apretadas en una esquina del gallinero, todas mirando hacia el mismo punto, como si hubieran visto algo. Un sábado bajé al pueblo por víveres y decidí visitar a don Matías, viejo amigo de mi padre. Le conté lo que pasaba, cuidando de no sonar exagerado. Él escuchó callado, con la mirada fija en la mesa. Cuando terminé, soltó un suspiro largo y me dijo que esa tierra antes había sido de un hombre llamado Laureano, famoso por meterse en cosas raras. Según él, una mujer de la familia desapareció una noche cuando venía del arroyo. Solo encontraron sus guaraches tirados a mitad del camino. Desde entonces, decía la gente, por esos rumbos se escuchaban voces que llamaban como parientes muertos. El que salía a responder ya no volvía a ser el mismo. Regresé al rancho con más preguntas que respuestas. No quise decirle todo a Elena, solo le conté que esas tierras tenían mala fama y le pedí que rezáramos antes de dormir. Esa noche encendimos una veladora junto a la imagen de San Miguel y trancamos la puerta con una barra extra. El respiro nos duró poco. Una madrugada, cerca de las 3, sentí que el colchón se hundía a la altura de mis pies, como si alguien se sentara ahí. Pensé que era uno de los niños y estiré la mano, pero no toqué a nadie. Elena también estaba despierta, lo noté por la manera en que respiraba. El aire del cuarto se volvió pesado, casi pegajoso. Sentí la mirada de algo plantado en la esquina de la cama, aunque no pudiera verlo. No sé cuánto duró. Tal vez unos segundos. De pronto esa presencia se levantó, el colchón recuperó su forma y la sensación se fue, igual de rápido. Elena me apretó el brazo con tanta fuerza que al día siguiente yo todavía tenía las marcas. El colmo fue la noche en que escuchamos claramente la voz de nuestro hijo mayor, Daniel, llamando desde el patio. Esa noche él no estaba con nosotros, se había quedado a dormir con mis suegros en el pueblo. «Papá, ábreme, ya llegué», dijo la voz. Elena se incorporó al instante. Nos miramos sabiendo que eso no podía ser posible. La voz insistió una vez más, acercándose, como si estuviera pegada a la puerta. Sombra empezó a gemir debajo de la cama y luego se quedó tieso, ni siquiera ladró. No abrimos. No contestamos. Solo escuchábamos cómo crujía la madera, muy despacio. Después, nada. Un silencio tan profundo que me dolían los oídos. Sentía el corazón golpeándome en el cuello. Cuando por fin amaneció salí al patio. Las huellas estaban otra vez ahí, descalzas, bien marcadas. Esta vez venían del camino que baja del pueblo, como si algo hubiera seguido la ruta que normalmente hacía mi hijo. Se detenían frente a la puerta, daban un pequeño rodeo hacia la ventana de la recámara y se perdían a medio patio, sin continuar hacia ningún rumbo. Ese mismo día tomamos la decisión. Empacamos lo indispensable, dejamos encargados los animales con un primo y bajamos al pueblo a vivir con mis suegros mientras encontrábamos otro lugar. No quise esperar a ver qué más quería aquello que usaba las voces de mi familia. Con los años conseguimos casa cerca de la carretera, con vecinos a los lados y luz eléctrica.
Mis hijos crecieron, se fueron a trabajar a la ciudad, y ahora tengo nietos que vienen a visitarme. A veces me piden historias del rancho y yo les hablo de las lluvias fuertes, de la cosecha buena, de los caminos de tierra. De esto casi no digo nada. Solo hay algo que todavía me inquieta. Algunas madrugadas, en esta casa nueva, me despierto sin razón. Me siento en la orilla de la cama y siento que, del otro lado de la ventana, alguien espera. Hay noches en que escucho una voz de mujer, muy bajita, que pronuncia mi nombre y dice que ya llegó, igual que aquella vez. Yo no contesto. Me quedo callado hasta que el primer canto de los gallos anuncia la mañana y el miedo se esconde otra vez en las esquinas del cuarto. Pero en el fondo sé que hay cosas que no se quedan en el terreno donde empezaron. Hay cosas que se agarran del nombre de uno y lo siguen, aunque uno cambie de rancho, de pueblo y de vida. Por eso, cuando algún nieto se asoma curioso a la ventana en la noche y dice que oyó que alguien lo llamó por su nombre, yo solo le digo que cierre la cortina, que no conteste y que, pase lo que pase, nunca abra la puerta si una voz conocida lo despierta en la madrugada. El que viene por la noche. Me llamo Hilario Mendoza y ya pasé de los 70. He visto sequías, levantones, pleitos de herencia y hasta balaceras en fiestas patronales, pero nada me dejó más marcado que lo que pasó hace más de 20 años en el rancho de mi madre, allá por Santa Aurelia del Llano, un municipio perdido entre Zacatecas y Durango. Lo que voy a contar te lo digo como abuelo, con la conciencia limpia. Si algún día te toca vivir en un rancho así, haz caso cuando la gente empieza a cerrar las puertas antes de que oscurezca. En el 2001 regresé al pueblo para ayudar a mi madre con unos papeles de la parcela. Yo ya vivía en la ciudad, acostumbrado al ruido de los camiones y a las luces toda la noche. Al bajar del autobús me pegó el silencio de Santa Aurelia. Las calles de tierra estaban casi vacías y los pocos negocios del centro bajaban la cortina cuando el sol apenas se escondía detrás de los cerros. La miscelánea de Don Celso, que antes cerraba hasta las 9, ahora estaba medio cerrada desde las 6. Alcancé a comprar tortillas y café, y noté cómo la gente evitaba mirarme directo, como si temieran que les preguntara algo. El rancho de mi madre quedaba a unos 15 minutos caminando, entre parcelas de frijol seco y alfalfa. Lo primero que me extrañó fue ver 3 cruces de madera junto al camino, nuevas, con las tablas aún claras, clavadas en fila al lado de una cerca de alambre. No tenían flores ni veladoras, solo nombres pintados a mano que no reconocí. Mi madre me estaba esperando en la puerta, con el rebozo apretado. Apenas me vio, me abrazó fuerte y en cuanto entré metió la tranca de la puerta y aseguró las ventanas con varillas que yo no recordaba. Durante la cena le pregunté por las cruces, por qué todos se encerraban tan temprano. Ella solo bajó la mirada y me dijo que en el pueblo andaban pasando cosas, que ya me enteraría, y que por nada del mundo se me ocurriera quedarme fuera después de que el sol se metiera. No insistí, pero el ambiente se sentía cargado, como si el aire mismo trajera un aviso. Ya no se escuchaban las risas de los muchachos en la cancha ni la música de las fiestas en las casas. Solo el ladrido lejano de uno que otro perro y el viento arrastrando polvo. Esa primera noche me costó dormir. Me quedé en un catre en la sala, cerca de la puerta principal. Mi madre rezó un rato en su cuarto y luego todo quedó en penumbra. Pasada la medianoche escuché pasos lentos en el patio, bien marcados, como de una sola persona que sabía exactamente a dónde iba. No era el trote nervioso de un borracho ni el correr de un chamaco. Eran pisadas firmes, espaciadas, que cruzaban de un lado a otro del corral y se detenían cerca de la ventana. Contuve la respiración. No quise asomarme, pero pude sentir una presencia quieta del otro lado del vidrio. Luego los pasos continuaron hacia la calle y se fueron perdiendo. Al día siguiente fui al pueblo a preguntar por el comisario. Me dijeron que el nuevo se llamaba Efrén, muchacho de mi edad, pero no lo encontré en la oficina.
Un campesino que venía saliendo me tomó del brazo y, sin voltear a verme, murmuró que mejor no me metiera en lo que no conocía, que terminara mis papeles rápido y me regresara a la ciudad. Antes de que pudiera responder ya se había alejado por la plaza, mirando al suelo. Fue entonces cuando vi a don Ramiro, viejo conocido de mi abuelo, sentado en una banca. Estaba más encorvado que antes, pero sus ojos seguían igual de vivos. Me senté junto a él y, sin rodeos, le pregunté qué estaba pasando. No hizo falta que abriera mucho la boca. Con voz baja me contó que desde hacía meses, casi cada semana, alguien desaparecía en los ranchos de alrededor. No había tiros, ni pleitos, ni robos. Simplemente la persona no amanecía. A veces encontraban la camioneta o el sombrero tirado en una brecha, otras veces nada. Lo único que se repetía eran unas marcas en la tierra, como de botas viejas que caminaban en línea recta desde el pueblo hacia los campos y luego se perdían hacia el monte. La gente empezó a decirle a eso las visitas de la noche. Regresé al rancho con la cabeza llena de preguntas. Por la tarde ayudé a mi madre a revisar papeles y a echar alimento a las gallinas, pero no dejaba de mirar hacia la brecha que se alejaba entre los mezquites. Antes de que oscureciera, mi madre volvió a asegurar todo por dentro. Esa noche decidí quedarme despierto. Me subí a la parte alta del corral, junto al tanque de agua, desde donde se veía el camino de terracería que lleva al pueblo. Me llevé una cobija, una linterna y un viejo machete que aún conservaba mi padre. La luna apenas alumbraba, lo suficiente para distinguir las siluetas de los árboles y los postes de luz a lo lejos. El rancho entero parecía aguantando la respiración. Ni siquiera los grillos cantaban. De pronto, cerca de la 1 de la madrugada, lo vi. Una figura solitaria avanzaba por el camino, saliendo del pueblo. No se tambaleaba ni se detenía a mirar a los lados. Caminaba derecho, como si conociera cada piedra, cada bache. No traía lámpara ni perro, solo un bulto al hombro y algo largo en la mano, que al reflejar la luna mostró un brillo de metal. Sentí que la boca se me secaba, pero no pude quedarme quieto. Bajé del tanque con cuidado y me escondí junto a la cerca, mirando por entre los alambres. La figura se detuvo justo frente al rancho, sin voltear hacia la casa. Desde ahí pude ver que no era tan grande, más o menos de mi estatura. Llevaba un sombrero viejo, una chamarra oscura y los pantalones manchados de tierra seca. Lo que me heló fue su forma de respirar, pausada, como si no se cansara, como si llevara horas caminando sin esfuerzo. Permaneció unos segundos ahí y después siguió su camino rumbo a los potreros del fondo. Contra toda prudencia decidí seguirlo a distancia. Abrí despacio la puerta del corral y me escabullí pegado a las bardas. Cada tanto la figura se recortaba contra el cielo al pasar junto a un mezquite o un montículo de tierra. No se desviaba, cruzaba cercas y surcos como si todo fuera terreno plano. Llegamos hasta un potrero abandonado, donde antes sembraban avena. El pasto estaba alto y seco. La figura se detuvo en medio del terreno. Yo me agaché detrás de un montón de piedras, a unos 10 metros, apenas respirando. Lo que pasó después todavía me eriza la piel. El hombre dejó el bulto en el suelo y se quedó de espaldas, inmóvil. Un momento pensé que sabía que yo estaba ahí. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. Entonces sentí algo frío rozarme la pantorrilla, un filo que entraba con facilidad. El dolor me hizo caer de lado. No lo había visto acercarse. Cuando levanté la vista, lo tenía frente a mí. El sombrero tapaba su cara, pero alcancé a distinguir una piel reseca, pegada al cráneo, como si llevara mucho tiempo sin ver el sol. No dijo nada. Solo levantó el machete, midiendo el siguiente golpe. En ese instante, a lo lejos, sonó la campana de la capilla del pueblo. No era hora de misa. Segundos después vi destellos de luz, como si varios vecinos hubieran prendido lámparas. El hombre se quedó congelado,
ladeando la cabeza, atento al ruido. Luego, sin prisa, dio un paso atrás, otro, y se perdió entre el pasto sin dejar rastro. Yo me arrastré como pude hasta el camino, con la pierna ardiendo y la tela empapada. Un vecino que venía llegando en camioneta me encontró tirado y me llevó a la clínica más cercana. La policía dijo que había sido un intento de asalto, que seguro algún forastero andaba robando por los ranchos. Pero la gente del pueblo no les creyó. Esa misma semana apareció otra cruz nueva junto al camino, con el nombre de una muchacha que atendía un puesto de comida en la plaza. Yo apenas me estaba recuperando cuando decidí regresar a la ciudad. Mi madre se negó a dejar el rancho, aseguró que mientras ella no saliera de noche nada le pasaría. Han pasado muchos años, y cada vez que el viento sopla desde el norte la cicatriz de mi pierna empieza a doler como aquella madrugada. A veces, cuando me quedo despierto en la hamaca, ya como abuelo, vuelvo a escuchar en mi cabeza esas pisadas lentas, firmes, cruzando el patio y deteniéndose junto a la ventana. Dicen que en Santa Aurelia del Llano ya casi no queda gente, que los muchachos se fueron y los viejos se murieron. Pero de vez en cuando alguien cuenta que, en los meses sin luna, se ve una silueta avanzar sola por los llanos, sin desviarse, como si todavía estuviera buscando a quien le faltó llevarse aquella noche. Yo sé que estuve a un solo paso de ser parte de las cruces del camino. Y también sé que, mientras haya ranchos olvidados y caminos de tierra, él seguirá encontrando a quien visitar. La sed del potrero. Me llamo Raúl Luján. Soy médico veterinario, criado entre ranchos en Zacatecas. Toda mi vida he confiado más en análisis de laboratorio que en leyendas de fogata. Lo que voy a contar es lo único de mi historia profesional que no he podido meter en un informe ni encuadrar en un diagnóstico. Pasó en 2019, en un rancho de la Sierra de Durango, y todavía me cuesta decirlo en voz alta. El potrero de los Sauces estaba a media hora de terracería del pueblo más cercano. Casa principal, corrales grandes, bodegas, un tanque australiano al centro y una noria vieja que levantaba agua de un pozo muy hondo. A mí me dieron un cuarto de bloc pegado a la bodega de la sal y comida con los peones. Trabajo fijo, buen sueldo y silencio por las noches. Parecía el tipo de lugar donde uno envejece tranquilo. Los primeros días fueron lo de siempre, revisar ganado, aplicar vacunas, atender algún parto difícil. Por las noches me dormía con el sonido constante del motor de la noria llenando el tanque y el canto de los grillos alrededor. Si alguien me hubiera dicho que ese mismo ruido iba a terminar marcándome, le habría contestado que no exagerara. Con el paso de las semanas la temporada de seca se fue poniendo dura. Las lluvias se cortaron de golpe. La presa del ejido bajó a niveles que el mayordomo no recordaba haber visto y el pasto de los potreros empezó a quebrarse al pisarlo. El tanque amanecía cada día un poco más bajo, pero todavía alcanzaba para el ganado. Todos hablábamos de un año malo, nada más. La noche en que todo empezó yo venía de revisar unas becerras en la parte alta. Eran casi las 11 cuando apagué la camioneta junto a la bodega. El rancho estaba oscuro, solo se oía el motor de la noria al fondo, marcando su ritmo como siempre. Di unos pasos hacia mi cuarto y, de pronto, el motor se detuvo de golpe, como si alguien lo hubiera ahogado. El silencio que quedó fue tan de golpe que se me enchinó la piel. Entonces escuché otro sonido, chapoteos suaves en el tanque australiano. No era viento, no eran vacas, esos sonidos los conozco bien. Tomé la lámpara de la camioneta y caminé hasta el tanque. El nivel del agua estaba bajo, pero todavía cubría buena parte de la pared de concreto. Los chapoteos venían de la zona de la escalerilla metálica que bajaba al interior. Alumbré ahí. Había un niño. De unos 8 años, tal vez.
Estaba de pie con el agua hasta el abdomen, flaco, la piel muy clara para ser de la región, camiseta vieja y pantalón oscuro pegados al cuerpo. Tenía los brazos hundidos, quietos, como si sujetara algo que yo no alcanzaba a ver. No tiritaba, aunque la noche estaba fresca. Levantó la cara despacio hacia la luz. Sus ojos eran grandes y negros, sin brillo. No reflejaban la lámpara como los de cualquier persona. Es difícil explicarlo, pero ver esa mirada me provocó un malestar físico, como un vacío en el estómago. «Oye, chamaco, ¿qué haces ahí?». Alcancé a preguntar, más por costumbre que por otra cosa. Sus labios resecos se movieron apenas. «Tengo mucha sed». Nada más. No pidió ayuda, no preguntó por nadie, no dijo de dónde venía. Solo soltó esa frase en un tono plano. Mi parte lógica quiso caminar hacia la escalerilla, pero las piernas se me quedaron clavadas. Sentí que si daba un paso más algo iba a romperse. El motor de la noria arrancó solo, con un brinco que me hizo girar la cabeza. Duró un segundo. Cuando volví la vista al tanque, el niño ya no estaba. El agua estaba quieta, con ondas pequeñas. No había ropa tirada, no había huellas en la orilla de tierra. Me quedé un rato ahí, con la lámpara en la mano, tratando de convencerme de que había visto mal, de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Esa noche dormí a ratos. Al día siguiente empezaron los problemas que sí pude medir. Las vacas del potrero más cercano al tanque comenzaron a presentar signos claros de deshidratación, lenguas secas, ojos hundidos, pérdida de peso en cuestión de días. Revisé bebederos, limpiamos todo, mandé muestras de agua al laboratorio del pueblo. Los resultados salieron normales. No había nada que justificara el estado en el que estaban. Una semana después, los peones comenzaron a quejarse de lo mismo. Tenían una sed que no se quitaba, aunque cargaran un garrafón de 5 litros cada uno. Tomaban agua todo el día y seguían con labios partidos, dolor de cabeza y cansancio. Uno se desmayó en el corral, lo llevé al centro de salud y el médico, después de ver los estudios, solo dijo que estaba deshidratado, pero que sus órganos trabajaban bien. Yo ya empezaba a sentir lo mismo. Podía tomar vaso tras vaso y seguía con la garganta áspera, como si nada de lo que bebía se quedara. Mientras tanto, el tanque amanecía cada vez más bajo. Nadie abría válvulas de noche, no había fugas visibles, las mangueras estaban cerradas. El mayordomo juraba que alguien se estaba robando el agua, pero no aparecían huellas de llantas ni de animales. Era como si algo invisible estuviera bebiéndose miles de litros mientras dormíamos. Una tarde bajé al pueblo a dejar análisis al laboratorio. A la salida me topé con don Fabián, un viejo que había sido caporal del potrero de los Sauces décadas atrás. Me preguntó cómo iba todo. No sé si por cansancio o por necesidad de contárselo a alguien, terminé hablándole de las vacas, de la sed de los muchachos, del tanque y, con dudas, del niño en el agua. La expresión del viejo cambió. Me invitó a un café y se quedó viendo la mesa un buen rato antes de hablar. Esa noria se dejó quieta muchos años, dijo al fin. No fue por flojera. Me contó que, a finales de los 70s, una familia había vivido aislada en ese mismo rancho. Una tormenta destrozó los caminos y después vino una sequía peor que la de ese año. El pozo bajó casi hasta quedarse en pura lama. El padre se obsesionó con salvar el ganado y tomó decisiones que nadie quiso repetir con detalles. Cuando por fin pudieron entrar, días después, solo encontraron con vida a un niño junto al tanque viejo, con la boca cuarteada y las manos pegadas al fondo seco, pasándolas una y otra vez sobre el cemento, como buscando agua donde ya no quedaba nada. Murió en el trayecto al pueblo. Desde entonces dicen que, cuando el monte se queda sin agua, ahí se aparece uno que nunca se llenó, agregó. Si le hablas o le das de beber, se te pega.
Regresé al rancho con esas palabras metidas en la cabeza. Esa noche decidí no dormir. Cerré mi cuarto por dentro, corrí el pestillo y dejé una cubeta llena de agua junto a la cama para no tener que salir si la sed me despertaba. Me recosté vestido, con la lámpara en la mano. La garganta ya me ardía desde la tarde. Cerca de la medianoche, el motor de la noria se apagó de golpe. El silencio que le siguió fue tan profundo que ni los insectos se oían. El aire en el cuarto se volvió pesado, caliente. La sed dejó de ser incomodidad y se volvió dolor. Sentía la lengua pegada al paladar, la boca como si hubiera tragado tierra. Entonces escuché pasos en el pasillo de la bodega. Eran lentos, ligeros, como de niño descalzo sobre el piso de cemento. Se acercaron hasta mi puerta y se detuvieron. El picaporte vibró apenas, sin girarse. Me quedé mirando la rendija de abajo. Ahí, recortados por la poca luz que se colaba, se veían 2 pies pequeños, inmóviles, apuntando hacia mi cama. No dije nada. No me moví. El tiempo se alargó. Afuera no se escuchaba ni un murmullo, pero yo sentía que algo del otro lado estaba esperando que yo diera el siguiente paso. El dolor en la garganta se hizo insoportable. Sentía que si no tomaba agua en ese momento me iba a desmayar. Terminé inclinándome hacia la cubeta, sin quitar la vista de la puerta. Metí una taza de plástico, la llené y bebí un trago largo. El alivio fue instantáneo, como si el agua bajara hasta el centro del pecho. Bebí otro, más rápido, casi con desesperación. Cuando llevé el tercero a la boca, algo helado me rozó la muñeca. Bajé la vista. Dentro de la cubeta, una mano pequeña salía del agua y sujetaba la taza por el lado contrario. La piel era pálida, arrugada, con uñas oscuras. La cubeta no tenía profundidad como para ocultar a nadie, pero esa mano estaba agarrada a la mía con una fuerza que no tenía sentido. El frío me subió por el brazo hasta el cuello. Grité y solté todo. La cubeta se volcó, el agua se desparramó por el piso y corrió hacia la puerta, metiéndose por debajo, como si algo del otro lado la estuviera jalando con urgencia. Los pasos se escucharon de nuevo en el pasillo, alejándose despacio en dirección al tanque. En ese mismo instante, el motor de la noria arrancó solo, devolviendo al rancho su ruido de siempre. Al amanecer, el piso de mi cuarto estaba completamente seco. No quedaba ni una marca de humedad. Salí tambaleando hasta el tanque australiano. El nivel había bajado tanto que casi se veía el fondo. Entre las sombras del interior, me pareció distinguir algo pequeño, quieto, con los brazos extendidos hacia arriba, como si quisiera alcanzar una orilla que no llegaba. No tuve valor para acercarme más. Ese mismo día llamé al dueño y renuncié. Inventé una enfermedad familiar, metí mis cosas en una mochila y me subí a la primera camioneta que salió al pueblo. Al pasar frente al tanque, miré por el espejo retrovisor. Junto a la escalerilla, de pie, había un niño empapado mirando hacia la brecha. No levantó la mano, no hizo seña alguna. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera calculando cuánto le faltaba por vaciar. No volví a trabajar en ranchos aislados. Ahora vivo en una ciudad grande, atiendo clínicas pequeñas y procuro no quedarme solo en lugares donde solo se oye el viento. A veces, cuando paso en carretera junto a una presa o un bordo y el agua se alcanza a ver desde el camino, la garganta se me reseca de golpe. Y aunque me muera de sed, evito mirarla demasiado tiempo. Tengo miedo de encontrar, reflejados en la superficie, esos mismos ojos negros que ya conozco, esperando que alguien vuelva a cometer el error de ofrecerles un trago. El que venía detrás de mí. Ahora tengo más de 70 años, soy abuelo, y la gente del pueblo me conoce como un viejo tranquilo que ya casi no sale de noche.
Mis nietos piensan que es por la edad, por las rodillas, por el frío de la sierra, pero la verdad es otra y nunca la he contado completa. Esto que voy a escribir pasó hace más de 40 años, en un rancho perdido entre los cerros de la Sierra de Guerrero, cuando todavía era joven, fuerte y creía que en el campo uno solo tenía que cuidarse de animales y de gente mala, no de lo que no se ve. En esos años vivíamos mi esposa y yo en un terreno que heredé de mi padre, un par de hectáreas de maíz, unas vacas flacas, unas cuantas gallinas y una casa de adobe con techo de lámina caliente durante el día y helada en la madrugada. El pueblo quedaba a casi una hora caminando, bajando por una vereda de piedras sueltas y matorrales. No teníamos luz eléctrica, solo lámparas de petróleo y una vieja linterna que cuidábamos como si fuera oro, porque con ella revisaba los potreros cuando algo no me daba buena espina. Todo empezó una temporada de secas, a finales de los 70. El arroyo que pasaba detrás del maizal venía bajando cada vez con menos agua y tenía que abrir y cerrar con puertas de riego en la noche para aprovechar lo poco que quedaba. Una de esas madrugadas salí como siempre, con la linterna en la mano, el machete al cinto y mi perro Chato siguiéndome de cerca. El cielo estaba despejado, la luna alumbraba lo suficiente para ver los cerros recortados a lo lejos y el aire traía olor a tierra seca y a hojas quebradas. Al principio todo era normal, el crujir de mis botas sobre el camino, el resuello del perro, algún insecto cantando entre los pastizales. A mitad de la vereda, justo donde el sendero se angosta entre dos peñitas, empecé a notar algo más. Se oían pasos detrás de mí, marcados, como si alguien pisara casi al mismo ritmo que yo, solo un poco más retrasado. Me detuve pensando que quizá era algún vecino que venía del pueblo o algún borracho que se había quedado dormido en el monte. Los pasos también se detuvieron. Volví la vista con la linterna levantada, esperando ver una figura, un saludo, lo que fuera. No había nadie. Solo el camino pelón, el monte oscuro a los lados y mi perro, que en lugar de ladrar, tenía el lomo erizado y miraba fijamente hacia atrás, hacia ese tramo de vereda vacío. Sentí cómo se me apretaba el pecho, pero me dije que no pasaba nada, que la mente juega malas pasadas. Volví a caminar. A los pocos metros, otra vez, mis botas y, apenas un instante después, otro par de pasos, más ligeros, más pegados a mí. Ese tramo lo hice casi al trote, con la linterna apretada en la mano y el corazón golpeando en el pecho. Cuando llegué al arroyo, el sonido del agua me dio un poco de calma. Abrí y cerré la compuerta, revisé los surcos y traté de convencerme de que todo había sido un engaño del cansancio. Al regresar, quise tomar otro camino para no pasar de nuevo entre las peñitas, pero en esa sierra los senderos son pocos, o pasaba por ahí o me metía a un monte tan cerrado que ni de día lo cruzábamos. Resignado, volví por la vereda de siempre. El perro ya no iba delante, ahora se pegaba a mi pierna como si quisiera esconderse. Cuando llegué al lugar estrecho, lo sentí, una presión en la nuca, como cuando sabes que alguien te mira aunque tengas la espalda vuelta. Mis pasos sonaban más pesados de lo normal, y debajo de ellos, casi pegado al piso, se alcanzaba a distinguir otro ritmo, como si algo caminara descalzo muy cerca de mí, sin terminar de tocar el suelo. No me animé a voltear. Crucé ese tramo casi corriendo. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi esposa notó que estaba callado y pálido. Estuve a punto de contarle, pero me aguanté. En el rancho siempre se ha dicho que al monte se le respeta y que si uno empieza a hablar de lo que ve, le da fuerza, así que me limité a decir que estaba cansado. Ese día procuré no salir de la casa más de lo necesario, pero en la tarde escuché un ruido en el corral, como si alguien caminara alrededor. Salí con el machete en la mano pensando en algún animal, tal vez un coyote, pero no había nada. Solo marcas confusas alrededor de la cerca y el perro escondido debajo del catre del patio. Las noches siguientes fueron igual de pesadas. A veces, ya acostado, escuchaba el mismo ritmo de pasos afuera de la casa, recorriendo el patio despacio, dando vuelta alrededor de la pared de adobe. En ocasiones se detenían junto a la ventana y permanecían ahí un rato. Se sentía una tensión rara en el ambiente, el aire se volvía pesado,
como si la misma oscuridad estuviera atenta para ver qué hacía yo. Yo me quedaba inmóvil, con los ojos abiertos, apretando las cobijas y rezando en silencio para que lo que fuera que estaba allá afuera siguiera su camino. Una semana después volví a salir de madrugada para ajustar el riego. Me repetía a mí mismo que no pasaba nada, que tenía que trabajar. El cielo estaba más nublado y casi no se veía nada sin la linterna. Cuando llegué otra vez al tramo de las Peñitas, algo dentro de mí se encogió. Los pasos empezaron más pronto, ni siquiera esperaron a que me internara bien. Esta vez se sentían más cerca, como si me fueran alcanzando poco a poco. El perro ya no me acompañó, desde la puerta se negó a salir, y por más que le chiflaba, se metió al cuarto y se acurrucó en un rincón. Tomé aire y decidí detenerme en seco. Los pasos se pararon también, justo detrás de mí. Podía sentir un frío extraño a la altura de la espalda baja, un frío que no venía del aire de la sierra, sino de un punto muy concreto, como si algo se hubiera plantado ahí, pegado a mí. Sin voltear, levanté la linterna hacia adelante, tratando de concentrarme en el camino. En ese momento vi algo que todavía hoy no sé explicar, mi sombra proyectada sobre las piedras no era solo una. A un lado, casi pegada, había otra forma, más baja, alargada, que no correspondía a ningún cuerpo real. Cuando bajé la linterna, el camino estaba igual de solo que siempre. No conté nada a nadie. En el pueblo se empezaban a escuchar rumores de que habían visto luces extrañas en los cerros y de que algunos animales amanecían muertos en corral ajeno, pero como siempre, lo achacaban a brujerías o a gente que no quería dar la cara. Yo solo escuchaba, con el corazón apretado, pensando en mis noches en la vereda. Durante meses evité salir de madrugada, acomodaba el riego como podía para no caminar solo, pero en el campo hay cosas que no se pueden posponer, y tarde o temprano volví a quedar sin compañía en el monte. Casi un año después de la primera vez, tomé la decisión más tonta y más necesaria de mi vida, enfrentar lo que fuera que me seguía. Esa noche dejé que mi esposa se durmiera, tomé la linterna, el machete y un puño de sal que agarré de la alacena y me fui directo hacia las Peñitas. El cielo estaba completamente despejado, la luna alumbraba como si fuera lámpara y el aire estaba tan quieto que hasta el más mínimo ruido se escuchaba a lo lejos. Llegué al tramo estrecho con el corazón desbocado, pero sin detenerme. En medio del paso, me arrodillé y tracé un círculo de sal en el suelo, a mi alrededor. Me quedé ahí, agachado, con la linterna apuntando al camino y el machete recargado en el muslo. No sé cuánto tiempo pasó así. De pronto, se fue el sonido de los grillos, de las ramas, del viento. Se hizo un silencio que pesaba en los oídos y me di cuenta de que los pasos habían llegado sin que yo los notara. No los escuché como antes, no golpeaban la tierra, más bien sentía el movimiento a mi espalda, como si alguien se balanceara de un lado a otro a pocos centímetros de mi cuello. Me sudaban las manos, pero no podía moverme. Tenía la sensación de que si salía de ese círculo sin mirar bien lo que había, algo se me pegaría para siempre. La linterna empezó a parpadear y alcancé a ver, frente a mí, como a 3 metros, una figura oscura que se apoyaba en el borde de una roca. No tenía forma clara, a ratos parecía estar agachada, a ratos erguida, como si cambiara de tamaño según la manera en que yo respiraba. Lo peor no fue verlo, lo peor fue darme cuenta de que, por más que lo mirara, no podía fijar en mi memoria qué aspecto tenía. Era como si mi cabeza rechazara la imagen. No recuerdo haber corrido, no recuerdo haber salido del círculo. Lo que sí recuerdo es que de pronto estaba ya en el patio de la casa, con la linterna apagada en la mano y las rodillas llenas de tierra, como si me hubiera arrastrado buena parte del camino. Mi esposa me encontró al amanecer con fiebre y la mirada perdida. Estuve varios días tirado en la cama, delirando, y fueron mis cuñados quienes llamaron a una señora del pueblo de más abajo, una de esas mujeres que saben rezar y curar con ramas. Ella no quiso ir al rancho, le pidió a mi esposa que le llevara mi ropa, un poco de tierra del camino y agua del arroyo. Después de que hizo sus cosas, me dijeron que algo del cerro se me había pegado y que si quería seguir viviendo en paz, tenía que dejar de pasar solo por ese lugar y, si se podía, dejar ese terreno. No sé qué más hizo mi mujer con esa señora,
Solo sé que, con los días, la fiebre se me fue y pude volver a caminar, pero nunca más volví a sentirme tranquilo en la sierra. Vendimos una parte del rancho y nos mudamos más cerca del pueblo. Desde entonces, cada vez que tengo que salir de noche, aunque sea solo al patio, cargo una lámpara y evito pararme en los sitios donde la sombra se alarga demasiado. Hoy, con los años encima y los nietos corriendo por el corredor, todavía siento, de vez en cuando, que al caminar alguien ajusta su paso para ir a mi ritmo, justo detrás de mí. No se oye tan claro como antes, pero la sensación sigue ahí, pegada a la espalda, como una mirada que nunca deja de pesar. He pensado muchas veces si todo fue una mezcla de cansancio, soledad y miedo, algo que mi cabeza exageró, pero cada que bajo al pueblo y paso frente al viejo camino que lleva a mi antiguo rancho, mis pies se frenan solos. No sé cómo explicarlo, pero sé que, si me metiera de nuevo por esa vereda, en cuanto llegara al tramo estrecho entre las peñitas, los pasos volverían a acomodarse detrás de los míos, ajustando el ritmo, esperando que cometa el error de voltear. Y aunque mis nietos se rían y digan que son cuentos de un anciano exagerado, yo no lo veo así. En el monte hay cosas que caminan sin cuerpo, pegadas al rastro de uno, y una vez que encuentran tus huellas, ya nunca vuelves a estar realmente solo cuando cae la noche. La casa que me reclamó. Me llamo Tomás y ya pasé de los 70. A estas alturas uno debería estar hablando solo de cosechas, de nietos y de achaques, pero cada que se va la luz en el rancho y el silencio se acomoda entre los pirules, recuerdo aquella casa en la que nací y de la que juré no volver a hablar. Mis nietos insisten en que les cuente algo de miedo, pero esto no lo inventé, esto lo viví cuando todavía era un hombre joven y terco que pensaba que los viejos del pueblo exageraban. Todo empezó en 1974, en un rancho de la Sierra de Michoacán, a una hora del pueblo más cercano. Yo ya vivía en la ciudad, trabajando en una fábrica de autopartes, cuando llegó una carta de mi hermana mayor. Las letras eran torcidas, pero el mensaje era claro: mi padre había muerto y alguien tenía que regresar al rancho para arreglar papeles, animales, terrenos y la casa vieja donde habíamos crecido. Mis hermanos tenían su vida hecha en otros lados, así que al final me tocó a mí, porque eres el que menos se aparece, decían. Hacía casi 15 años que no pisaba el rancho El Ocotillo. De niño le tenía cariño, pero de adolescente solo veía golpes, trabajo pesado y noches interminables escuchando a mi abuela rezar mientras el viento hacía sonar las láminas. Aquella casa estaba levantada en una lomita, rodeada de magueyes y encinos, con un corral a un lado y, más abajo, una vereda que llevaba a la barranca donde mi abuelo decía que nadie decente se quedaba solo después de las 8. Llegué en camión hasta el pueblo y de ahí un vecino me subió en su camioneta hasta el rancho. Lo primero que sentí al bajar fue el olor a tierra seca mezclado con leña vieja. El paisaje era el mismo de mi infancia, los mismos cerros pelones, las mismas piedras que recordaba haber pateado de niño, las mismas casas dispersas, con perros flacos echados en la sombra. Parecía que el tiempo se había detenido, pero algo en el ambiente se sentía distinto, más pesado, como cuando el cielo se carga antes de una tormenta. La casa de mi padre se alzaba igual que siempre, grande para los estándares del pueblo, con su techo de teja y su corredor largo al frente. Las paredes, antes blanqueadas cada año, estaban manchadas y cuarteadas. Las ventanas seguían con sus marcos de madera, pero el vidrio estaba opaco, como si algo por dentro se hubiera ido apagando con los años. Al entrar, el golpe de aire frío me tomó por sorpresa. No era una brisa normal de sierra, era un frío que se pegaba a la piel, que parecía salir del suelo mismo. Los primeros 2 días me dediqué a lo práctico, revisar los animales, contar las vacas, ver qué quedaba en el granero, buscar papeles en el cuarto donde mi padre guardaba sus cosas. Dormía en el mismo cuarto en el que había dormido de niño, con la cama de fierro, el crucifijo encima y la ventana que daba al patio trasero. La casa estaba sola, pero no se sentía sola. Cada noche, cuando apagaba la vela, me quedaba con la sensación de que alguien estaba esperando a que yo cerrara los ojos.
La primera vez que lo noté fue en la madrugada del tercer día. Me desperté tiritando, con la boca reseca y el cuerpo erizado, como si hubiera dormido a la intemperie. Me incorporé pensando que la ventana estaba abierta, pero estaba bien asegurada con el alambre que yo mismo había puesto. Aún así, el aire estaba helado, tan helado que podía ver mi propio aliento. Me levanté, revisé la puerta, el corredor, la cocina. Nada. Solo el crujir de la madera y, a lo lejos, algún perro ladrando hacia ningún lado. Quise convencerme de que era el cambio de clima, que tantos años en la ciudad me habían vuelto delicado. Pero al día siguiente, mientras tomaba café en la cocina, escuché el sonido clarito de pasos en el corredor. No eran pasos arrastrados ni torpes, eran firmes, medidos, como los de alguien acostumbrado a caminar por esa casa. Pensé que algún vecino se había metido sin avisar, me levanté de inmediato y salí al corredor. No había nadie. El portón seguía cerrado con el alambre cruzado y el patio estaba vacío. Esa noche, mientras acomodaba papeles en el cuarto de mi padre, escuché mi nombre pronunciado con voz baja, tan baja que casi pensé que lo había imaginado. No fue un grito ni un llamado normal, fue como si alguien me hablara al oído, pegado detrás de mí. Me quedé inmóvil, sintiendo el corazón rebotar en el pecho, y por un instante juraría que sentí un aliento helado en la nuca. Me di la vuelta de golpe. Otra vez, nada. Solo el buró de mi padre, el ropero y la silla donde él se sentaba a sacarse las botas. Empecé a recordar cosas que mi abuela me había dicho de niño. Ella siempre decía que la casa estaba cansada de tanto muerto encima. Mi bisabuelo, mi abuelo y varios tíos se habían velado ahí mismo, en la sala grande. Las fotografías viejas colgaban en la pared, alineadas como si vigilaran a los vivos. Cuando era niño no les prestaba atención, pero ahora cada rostro enmarcado parecía seguirme con la mirada, sobre todo uno, la foto de mi bisabuela, una mujer con rebozo oscuro y mirada que no sabía si estaba triste o molesta. El cuarto de mi abuela permanecía cerrado desde su muerte, muchos años atrás. Nadie lo usaba. Ese cuarto daba al extremo del corredor, donde el techo tronaba más fuerte en las noches de viento. Una tarde me armé de valor y decidí entrar para ver si ahí mi padre había guardado más papeles. La puerta ofreció resistencia, como si alguien del otro lado se apoyara para no dejarme pasar. Cuando por fin se dio, me recibió un golpe de aire viciado, a ropa guardada, a velas apagadas. Todo seguía casi igual que cuando yo era niño, la cama de madera, el baúl a los pies, el rosario colgado junto a una imagen vieja de la Virgen. Lo único distinto era que sobre la cama había un cuaderno negro, que yo jamás había visto. No tenía polvo encima, como si alguien lo hubiese dejado ahí hace poco. Lo tomé con cuidado, sentí la piel de gallina recorrerme el brazo. Lo abrí. No eran oraciones ni cuentas de animales. Eran apuntes, fechas, nombres y frases cortas escritas por mi abuela. Ahí hablaba de cosas que nunca nos dijo en vida. Decía que desde joven escuchaba pasos en el corredor cuando todos dormían, que a veces alguien se sentaba al borde de la cama y que sentía una mano pesada en el hombro. Hablaba de una presencia antigua que, según ella, había llegado antes de la familia, algo ligado a la tierra y a la casa. Anotaba que, cada que moría alguien del linaje, por varias noches esa cosa se hacía más evidente, se cerraban puertas sin razón, las llamas de las velas se hacían pequeñas o crepitaban como si les faltara aire. En una de las últimas páginas mi abuela escribió algo que me hizo tragar saliva. Decía que, poco antes de morir, mi bisabuela le confesó que la casa no era de ellos, que en el terreno había habido otra construcción mucho antes, un hogar que fue arrasado por una tragedia de la que nadie quería hablar. La que se quedó aquí no perdona ni olvida, escribió mi abuela, con letra temblorosa. Mientras haya uno de nosotros respirando, va a querer que alguien se quede con ella. Esa noche decidí dormir en el cuarto de mi padre, pero dejé encendida una vela. No quise apagarla porque la oscuridad en esa casa tenía un peso que no era normal. Me acosté vestido, por si algo pasaba. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté de golpe con la sensación clarita de que alguien estaba caminando alrededor de mi cama.
No era imaginación, el colchón vibraba leve, como cuando una persona pesada pasa cerca. Abrí los ojos despacio y vi, recortada por la luz temblorosa de la vela, una silueta parada a los pies de la cama. Era alta, más alta de lo que recordaba a mis abuelas, con el rebozo cubriéndole casi todo el rostro. No pude ver los rasgos, solo noté que donde deberían estar los ojos había una oscuridad más densa que la del resto del cuarto. Sentí que el corazón se me quería salir, pero el cuerpo no me respondía. Quise mover un dedo y no pude. La figura no habló. Solo se quedó ahí, quieta, inclinando un poco la cabeza, como cuando uno reconoce a un familiar que hace años no ve. No sabría decir cuánto duró ese momento. Podrían haber sido segundos o una eternidad. Cuando por fin logré cerrar los ojos y rezar en silencio cualquier cosa que se me viniera a la mente, sentí algo más, el colchón se hundió a un lado, como si alguien se sentara junto a mí. La vela se apagó de golpe. El frío se volvió insoportable, un frío que dolía. No escuché palabras, pero en la mente se me clavó una idea, clarísima. Yo no estaba ahí solo para arreglar papeles, estaba ahí porque esa casa quería que alguien de la familia se quedara. Que alguien volviera a llenar los cuartos, a envejecer dentro de sus paredes. Al amanecer, cuando por fin pude moverme, me levanté temblando. La vela estaba tirada en el piso, lejos de donde la había dejado. El cuaderno de mi abuela, que yo había guardado en el ropero, estaba abierto sobre la mesa, en la página donde hablaba de la que se quedó aquí. Salí al corredor y, por primera vez, sentí un impulso que no había sentido nunca, miedo de estar dentro y miedo de estar fuera, como si ya no hubiera un lugar seguro. Ese mismo día bajé al pueblo. Fui con el sacerdote y con un par de viejos conocidos. Nadie se sorprendió cuando dije que algo no andaba bien en la casa. Uno de ellos, un hombre de manos torcidas por la artritis, me dijo sin rodeos que mi abuelo nunca quiso contar toda la verdad, que ese terreno ya había cobrado demasiadas vidas y que a veces la muerte se acostumbra a un sitio y no lo suelta. No te tardes en irte, Tomás, me dijo, sin mirarme a la cara. Esa casa no está vacía, está esperando. Esa misma tarde tomé la decisión. Vendí el ganado que pude, arreglé lo básico con el notario del pueblo y dejé el resto sin tocar. Cerré la puerta principal con llave y la dejé sobre el marco, tal como hacía mi abuela cuando decía que la casa sabía defenderse sola. Mientras me alejaba por la vereda, sentí un nudo en la garganta, como si una parte de mí se quedara atrapada allá adentro. No volteé. Tenía la certeza de que, si lo hacía, algo en una de las ventanas iba a estar mirándome. No volví jamás al rancho El Ocotillo. Con los años, cuando paso cerca en carretera, alcanzo a ver en la lomita la silueta de la casa, medio vencida por el tiempo, pero en pie. Mis nietos creen que exagero cuando les digo que, a veces, en las noches de viento, siento ese mismo frío pegárseme a la espalda, aquí, a cientos de kilómetros. Dicen que ya estoy mayor, que confundo recuerdos con sueños. Pero yo sé lo que vi y lo que sentí aquella noche en que la casa me quiso reclamar. Por eso siempre les digo, cuando se quedan conmigo, si algún día escuchan pasos en el corredor de esta casa, bien entrada la noche, no se levanten a ver quién es. No es nadie que venga de afuera. Son cosas que uno trae pegadas desde otros lugares, desde otras casas que se quedaron con hambre, esperando al siguiente de la familia que se atreva a regresar. Y yo, por lo menos, no pienso darle ese gusto nunca más. La tierra no olvida. Me llamo Lorenzo y ya pasé los 70. Mis nietos creen que exagero cuando les digo que el campo no perdona a quien lo provoca, que la tierra tiene memoria. A veces me insisten para que les cuente algo de miedo, como si esto fuera un cuento para pasar la noche, pero lo que voy a dejar escrito pasó de verdad, allá por el año de 1976, en un rancho de la Sierra de Durango, a media hora de un pueblito polvoriento llamado San Isidro. En ese tiempo yo era un muchacho fuerte, el mayor de 6 hermanos.
Mi padre, don Eusebio, había heredado unas cuantas hectáreas de maíz, algo de frijol y un pequeño potrero para el ganado. Nada grande, pero nos daba para comer. La vida era sencilla, levantarse con el primer canto del gallo, café de olla, tortilla recalentada y luego al surco hasta que el sol se escondía detrás de los cerros. El año anterior las lluvias habían fallado. El maíz salió ralo, las vacas se enflaquecieron y en el pueblo se escuchaban quejas por todos lados. Los viejos decían que no era solo el clima, que la tierra estaba enojada. Yo me reía para mis adentros. Tenía 20 años y pensaba que todo tenía explicación, que el agua, el sol y nada más. Ese verano, algo cambió en mi padre. Se volvió más callado, más desconfiado. Por las tardes se quedaba en el corredor, mirando los surcos como si esperara que saliera alguien de ahí. Varias noches lo vi salir sin decir a dónde iba, cargando una lámpara de petróleo y una pala. Pensé que iba a revisar el ganado, pero una madrugada decidí seguirlo. Lo vi caminar entre las milpas, la luz de la lámpara moviéndose despacio. No iba solo. Con él iban otros 3 hombres del pueblo, don Tranquilino, el comisariado, y los hermanos Rueda, viejos conocidos de la familia. Hablaban bajo y hacían pausas largas, como si les pesara cada palabra. Yo me escabullí entre las hileras de maíz, tratando de que no crujiera la hojarasca bajo mis botas. Llegaron a un rincón del terreno que casi no usábamos, junto al alambrado viejo que separaba nuestro rancho del de los Rueda. Ahí, la tierra se veía distinta, más reseca, como quemada. Los vi ponerse en círculo y mi padre clavó la pala con fuerza. Hicieron un hoyo no muy profundo, lo suficiente para meter un costal grande que don Tranquilino traía cargando. El costal se movió cuando lo pusieron en el fondo. No era poco peso ni era algo muerto, porque se agitaba, como si algo dentro quisiera salir. Tragué saliva y me quedé pegado al tronco de un mezquite. Mi padre dijo algo, no lo alcancé a escuchar completo, solo palabras sueltas, que alcance, que no nos falte, nadie más. Luego todos se hincaron. Uno a uno, metieron las manos en la tierra, la tomaron como si fuera masa y la dejaron caer sobre el costal. No era una simple enterrada. Parecía una especie de trato, un acuerdo antiguo que ninguno de ellos se atrevía a romper. Cuando terminaron, el piso se acomodó demasiado rápido, como si lo que estaba debajo se pegara a la tierra desde adentro. La lámpara tembló en la mano de mi padre, no sé si por el viento o porque le fallaba el pulso. Regresaron en silencio. Yo alcancé a llegar a la casa antes que ellos y me tiré en el catre fingiendo estar dormido, pero el corazón me iba a 1000. A los pocos días empezaron las bendiciones, como dijo mi madre. Sin que hubiera caído tanta lluvia, el maíz reverdeció de un modo extraño. Las plantas estaban altas, gruesas, como si alguien las hubiera inflado desde adentro. Las vacas volvieron a dar leche, los becerros se repusieron. En el pueblo, a varios se les arruinó la siembra, pero la nuestra, no. Todos lo notaron. Los hombres comenzaron a mirar a mi padre con algo que no era respeto, era otra cosa. Lo buscaban aparte, le hablaban al oído. Una tarde, mientras él estaba en el corral, me acerqué. Le dije lo que había visto. No me regañó. No me gritó. Solo me sostuvo la mirada, con los ojos cansados. Hay cosas que uno hace por la familia, me dijo. No preguntes más, Lorenzo. Nomás acuérdate de que este terreno no se mantiene solo. No quise insistir, pero la inquietud se quedó rondando. La primera señal fuerte vino unos meses después. Una noche, el perro empezó a ladrar como loco hacia el surco. Salí con la lámpara y alcancé a ver, entre las plantas, una especie de franja aplastada, como si algo pesado hubiera pasado arrastrándose por ahí. No eran huellas de persona ni de res. Era un surco largo, serpenteante, que se internaba justo hacia el rincón donde habían enterrado el costal. Al día siguiente, un vecino llegó a la casa, agitado. Su niña de 7 años se había perdido. La habían visto por última vez jugando cerca de la entrada del rancho de los Rueda.
Organizaron una búsqueda. Recorrimos arroyos secos, barrancas, potreros. Nadie la encontraba. En un momento, don Tranquilino tomó la palabra. Vayamos al lindero, dijo. Nadie preguntó cuál. Todos sabían. Fuimos a ese mismo rincón donde yo había visto a mi padre aquella noche. La tierra se veía removida, pero no como cuando excavas, sino como cuando algo desde abajo empuja. En la superficie había juguetes de plástico quebrados, una muñeca sin brazos, un zapato pequeño lleno de polvo. La madre de la niña reconoció el zapato. Cayó de rodillas, gritando. Nadie se atrevió a escarbar. Nadie. Mi padre se adelantó, la tomó del brazo y la apartó. No es bueno seguir hurgando, dijo con la voz ronca. Los demás bajaron la cabeza. Esa noche no dormí. Entendí, sin que nadie me lo explicara, que la tierra estaba cobrando. No sé si por un favor viejo o por algo que habían prometido. Y supe también que los hombres como mi padre eran parte de eso. No solo víctimas. Los años pasaron. Algunos de los que iban a esas reuniones nocturnas murieron. Otros se fueron del pueblo. Mi padre aguantó más, pero la culpa lo alcanzó. La última vez que hablamos del tema fue en su lecho de muerte. La casa olía a alcohol y a pomada, y afuera se oía el viento moviendo las láminas. Te va a tocar a ti, me dijo, casi sin voz. Ese trato no lo hice yo primero. Viene de tu abuelo, y de antes. Mientras alguien de la familia quede aquí, la tierra va a pedir. Le dije que estaba loco, que cuando él se fuera yo vendería todo y me largaría a la ciudad. Él solo cerró los ojos. Murió esa misma noche. Yo me quedé con el rancho, con mi madre, mis hermanos y esa frase clavada como espina. Intenté romper con todo. Ese año no hubo costales enterrados, ni juntas en la madrugada. Trabajé como siempre, confiando en el esfuerzo y en la lluvia. Al principio pareció que todo marchaba bien, hasta que, a mitad de la temporada, el cielo se tapó durante semanas completas. Se vinieron tormentas como no recordábamos. El agua se llevaba los surcos, partía los árboles. El ganado enfermó. En el pueblo, la gente empezó a decir que alguien había fallado en lo que tocaba hacer. Una noche, mientras mi mujer y los niños dormían, salí con la lámpara. Quería revisar los daños, aunque sabía que ya no había mucho que hacer. Caminé hacia el rincón del alambrado. Sentía el suelo blando, como si pisara sobre algo vivo. Me detuve cuando escuché algo que no venía del viento ni de los insectos. Era un sonido rítmico, pesado, debajo del piso, como si algo grande respirara bajo el maizal. La lámpara se me resbaló de la mano por el sudor. La flama titubeó, casi se apaga. Frente a mí, la tierra empezó a inflarse en un punto, a levantarse formando un montículo que crecía despacio. No había nadie más ahí, no había manos, no había herramientas. Era el piso mismo alzándose. Retrocedí sin quitar la vista de ese punto. Del borde se deslizó algo pequeño. Era un paliacate de niño, de esos baratos que se compran en la tienda del pueblo. Lo reconocí. Había pertenecido al hijo menor de los Rueda, que se había ido a trabajar al norte según la versión oficial. No grité. No pude. Me quedé ahí, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Entendí el mensaje, si yo no cumplía, la tierra iba a buscar su pago de todos modos, entre los que vivían alrededor. Familia, vecinos, no le importaba. Solo quería seguir cobrando. Al día siguiente, don Tranquilino vino a verme. Ya estaba encorvado, pero aún mandaba. Se sentó frente a mí, en el corredor, sin aceptar café ni agua. No puedes deshacer lo que se pactó, dijo. Puedes enojarte, maldecir, pero no cambiarlo. Si no quieres que se lleve a los tuyos, tú decide qué ofreces. No era una invitación, era una sentencia. Esa tarde agarré la vieja pala de mi padre y caminé hasta el rincón del alambrado. El cielo estaba nublado, con una luz rara, ni de día ni de noche.
No llevaba costal, no llevaba nada. Lo único que llevaba era rabia. Empecé a cavar con todas mis fuerzas, decidido a sacar lo que fuera que estuviera ahí, a romper, aunque me tragara. Pero el suelo se resistía. Por más que hundía la pala, apenas se abría. Era como si debajo hubiera algo duro, compacto, que no me dejaba pasar. Cuando al fin logré abrir un boquete, el olor que salió de ahí no era de humedad ni de animal muerto. Era un olor agrio, antiguo, que me hizo marearme. Sentí una especie de brisa desde abajo, fría, pegajosa. Entonces lo escuché, no eran palabras claras, pero era una forma de llamada, un lamento prolongado que subía desde la profundidad. No tuve valor. Solté la pala y me alejé tambaleando. Esa misma semana vendí unas vacas y mandé a mi familia a la ciudad. Me quedé solo en el rancho unos meses más, cerrando pendientes, arreglando papeles, fingiendo que todo estaba normal. Pero cada noche, sin falta, sentía la cama temblar apenas, como si algo allá abajo se moviera, acercándose. A veces amanecían marcas en el suelo del patio, círculos de tierra más oscura, como si alguien hubiera estado de rodillas ahí. Al final, también me fui. Dejé la casa cerrada, los corrales vacíos, el potrero sin nadie. Hace años que no regreso, pero dicen que la maleza se tragó todo menos el lindero del alambrado. Ese lugar, dicen, sigue limpio, sin hierba, como si aún no movieran por dentro. Ahora vivo en las orillas de otra ciudad, en una casa de concreto donde el único pedazo de tierra es un patio pequeño con 2 macetas. Mis nietos juegan ahí, corren, tiran agua, ensucian todo. A veces, cuando se quedan quietos, me dicen que sienten que el piso vibra, que por la noche oyen como si algo rascara muy abajo. Yo les digo que no es nada, que serán los camiones que pasan por la avenida. Pero en el fondo sé que no me fui del todo de aquel rancho. Uno no se desliga así nomás de una tierra marcada. Ella se queda pegada a uno, en los zapatos, en la sangre, en la memoria. La tierra no olvida. Y algún día, cuando ya no pueda levantarme de la cama, tengo miedo de que venga a cobrar lo que todavía siente que le deben. No sé si vendrá por mí, por mis hijos o por mis nietos. Lo único que sé, y por eso escribo esto, es que, si alguna vez heredan un pedazo de campo donde el maíz se da más alto que en todas partes y los vecinos guardan silencio cuando preguntan, piensen bien antes de aceptar. Porque hay tierras que no solo dan vida. También se comen lo que más quieres. Y después, por más ciudad y cemento que pongas de por medio, siguen recordando tu nombre. Terreno maldito. Me llamo Ezequiel y ya pasé de los 70. He visto muchas cosas en el campo, pero solo hay una historia que no cuento seguido. A veces, cuando mis nietos se quedan dormidos en la sala después de oír la radio, me quedo viendo la ventana y me pregunto si debería advertirles de verdad cómo es la maldad cuando se instala en un pueblo. Hoy, mientras escribo esto con las manos temblando, decido contarlo como pasó, para que a nadie se le ocurra ir a reclamar aquellas tierras. Soy de un poblado pequeño llamado San Miguel de la Cuesta, en el norte de Zacatecas. De joven trabajaba de peón en varias parcelas, cuidando ganado ajeno y cortando alfalfa. A los 22 me fui a Monterrey a buscar chamba en la construcción y solo volvía en Navidad. Hasta que, en el año de 1985, me avisaron que mi padre había muerto y que me dejaba una franja de tierra seca, allá por el rumbo de El Mezquite Quemado, con una casita de adobe medio vencida junto a una acequia vieja. Tardé más de un año en animarme a regresar. Al final lo hice por necesidad. No tenía trabajo fijo y pensé que, si la tierra servía de algo, podría venderla o arrendarla. Llegué en camión hasta la carretera y de ahí pagué una camionetita que me dejó en la entrada del pueblo. Todo seguía casi igual, la gasolinera oxidada, la tiendita de lámina, el viento arrastrando basura por la calle principal. Lo primero que noté fue el silencio raro. No era el silencio normal del campo,
ese que se llena de grillos y perros a lo lejos. Era como si la gente estuviera pendiente de algo. En la tiendita de Doña Nati compré una botella de agua, tortillas y una lata de sardinas. Cuando le dije mi apellido, dejó de contar el cambio un segundo y me miró directo a los ojos. «Tú eres hijo de don Aurelio, ¿verdad?», me dijo, sin señal de gusto ni cariño. Pensé que ya no iba a venir nadie por allá. Hubo un momento incómodo. Pensé que me preguntaría por mi madre, pero al contrario, cambió de tema de golpe. Pagó mis cosas, me las acercó y solo comentó, casi sin mover los labios, que no me tardara mucho en arreglar pendientes. Me salió del alma preguntar qué pendientes, pero noté que detrás de mí había dos hombres junto al refrigerador de refrescos, observándome sin quitarme la vista. Cargado con mis cosas, caminé hasta el camino de terracería que llevaba a las tierras de mi padre. Los cerros pelones se levantaban a los lados y, a ratos, el viento levantaba remolinos de polvo que me tapaban la visión. Al llegar al límite de la parcela, vi una cerca nueva de alambre de púas donde antes solo había unos postes viejos. Para entrar, tuve que abrir una tranca improvisada con cadenas recientes. No las había puesto mi familia, eso lo supe en el acto. La casa de adobe seguía ahí, pero más baja, como cansada. El techo de lámina tenía parches y la puerta estaba hinchada por la humedad. Adentro olía a tierra vieja y a madera encerrada. Abrí ventanas, barrí un poco y me senté en la única silla que quedaba entera. Afuera, el campo se extendía hasta donde la vista ya no daba, pero había cosas que antes no estaban, bidones tirados, pedazos de plástico negro y marcas de llantas profundas sobre la tierra dura. Esa misma tarde recorrí los linderos con un azadón en la mano. Quería ver si valía la pena sembrar algo. De pronto, en la parte más pegada a un arroyo seco, encontré una fila de montículos, como si alguien hubiera removido la tierra en varias ocasiones. No eran zanjas de riego ni surcos de siembra. Eran bultos alargados, apenas marcados. Encima había ramas, bolsas negras reventadas y restos de cal esparcida, ya casi fundida con el polvo. El estómago se me cerró. No soy tonto. Ya había oído historias en la ciudad de lo que la gente hace con los que molestan. Me agaché y vi manchas oscuras pegadas a una piedra, reseca ya, pero aún distinta del color normal del barro. No quise seguir mirando. Volví a la casa con la cabeza dándome vueltas. Decidí ir a ver a don Laureano, un viejo vecino de mi padre que vivía rumbo al cerro. Me recibió en el patio, sin invitarme a pasar a la cocina como antes. Solo me ofreció un vaso de agua tibia y me preguntó directo cuánto tiempo pensaba quedarme. Cuando le dije que quería arreglar las escrituras y ver si podía vender, bajó la mirada. Me habló en voz baja, casi pegado a mi hombro, como si las piedras tuvieran oídos. Me dijo que, desde hacía años, había gente que llegaba de noche en camionetas sin placas, se metía a las tierras de mi padre y de otros vecinos, y se iba cerca del amanecer. Que la policía local nunca subía hasta allá, que de vez en cuando se escuchaban disparos y que lo mejor era hacerse el dormido. Cuando le pregunté por qué nadie había denunciado, solo me dijo: «Mira, muchacho, aquí todos tenemos familia. Y a tu padre lo enterramos con prisa porque le dio un paro, ¿te acuerdas? Pues nadie le vio los estudios ni el ataúd destapado». Se me aflojaron las piernas. Me regresé a la casa con el sol cayendo y el viento helándome la espalda a pesar del calor del día. Cerré la puerta con tranca, puse la mesa vieja contra ella y me acosté en el catre, con la navaja de campo bajo la almohada. No sé cuánto tiempo pasó hasta que empecé a escuchar motores a lo lejos. Primero fue uno, después otro. Se oían subir por la terracería, acercarse, detenerse. Luego llegaron las luces, filtrándose por las rendijas de la ventana, moviéndose despacio, como ojos que escanean todo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se iba a oír afuera.
Alcancé a distinguir voces tensas, órdenes cortas, pasos sobre la grava del patio. Alguien probó la puerta, despacio. La madera crujió, resistiendo. Otra voz dijo que mejor revisaran atrás, donde siempre. Escuché cómo pateaban la pared del corral y cómo abrían la puerta del cuarto de mi padre. Un golpe más fuerte sacudió la casa. Yo me fui arrastrando hasta un cuartito donde antes guardábamos semillas. Cerré por dentro, apagué el candil y solo me quedé sintiendo mi propia respiración. No tardó en oler a tabaco y a sudor. Estaban ahí, a metros de mí, moviendo cosas, tirando cajas, rompiendo tablas. Oí como uno se reía y decía que el hijo del viejo ya había llegado, que seguro venía a estorbar. No sé cuánto duró aquello. En algún momento escuché que alguien, más lejos, hacía un disparo hacia el aire y luego todo quedó en calma. Los motores se encendieron otra vez y las luces se alejaron, rebotando sobre la terracería. Cuando por fin salió el sol, abrí la puerta con las manos llenas de tierra. La casa estaba revuelta. Habían tirado mi morral, abierto mis pocas cosas, revisado hasta debajo del catre. El único papel que no encontré fue la carpeta con las escrituras. El resto seguía ahí, incluso el poco dinero que traía escondido. Ese detalle me heló más que cualquier otra cosa. No querían robarme nada, solo asegurarse de que yo no tuviera cómo reclamar. Pude haber ido a la presidencia municipal, pero al recordar las palabras de don Laureano, entendí que si ellos ya sabían de mi llegada, era porque alguien del pueblo avisó. Si me presentaba a pedir ayuda, lo más probable era que terminaran mandando un recado de vuelta a quienes subían de noche. Hice un bulto con lo poco que traía y me fui sin despedirme de nadie. En la entrada del pueblo, la gasolinera estaba vacía. Solo el encargado asomó la cabeza y me vio caminar con prisa hacia la carretera. No dijo nada. Por encima de su hombro, dentro de la oficina, alcancé a ver un radio prendido, como los que usan para comunicarse los choferes y, últimamente, otros. Caminé varios kilómetros, sin voltear. En todo el trayecto llevaba la sensación de que, en cualquier momento, aparecerían las luces detrás de mí. Cada vez que escuchaba un motor, me salía del camino y me escondía detrás de cualquier matorral. Hubo una vez que un vehículo pasó muy despacio, como buscando a alguien. Vi la silueta de un hombre asomado por la ventana, mirando el monte con calma, como si supiera que tarde o temprano iba a encontrar a quien buscaba. No me encontraron. Llegué a la siguiente comunidad ya anocheciendo, con los pies llenos de ampollas. Ahí sí había policía estatal y una comandancia pequeña junto a la plaza. Me senté en una banca de concreto y estuve casi una hora pensando si debía entrar y contarlo todo. Pesé los nombres, las caras, la influencia que ciertas personas podían tener a varios kilómetros a la redonda. Al final me quedé callado. Solo compré un boleto rumbo a la ciudad y me subí al primer camión nocturno. Desde la ventanilla vi cómo se perdían las siluetas de los cerros. Supe, en ese momento, que jamás volvería a poner un pie en San Miguel de la Cuesta ni en la franja de tierra que me habían heredado. Esa parcela ya no era de mi familia. Pertenecía a algo más oscuro, a gente que enterraba secretos junto con lo que fuera que llevaban en aquellos costales. Han pasado décadas. A veces llegan papeles al buzón diciendo que todavía aparezco como dueño de aquellas tierras. Los rompo sin leerlos. Mis nietos me preguntan por qué nunca los llevo a conocer el rancho del que todos hablan. Yo solo les digo que hay lugares donde la propia tierra se acostumbra tanto a recibir gente que no vuelve, que ya no quiere soltar nada de lo que le dan. Si alguna vez oyen hablar de un terreno barato, perdido entre brechas y pueblos que se quedan mudos cuando preguntan por él, acuérdense de lo que les cuento ahora. No todo lo que da miedo tiene colmillos o sale de debajo de la cama. A veces, lo más espantoso llega en camionetas sin placas, se estaciona al otro lado de tu cerca y espera a que alguien, como tú, cometa el error de regresar a reclamar lo que ya no le pertenece.
el llano de las Cruces. Me llamo Cayetano y ya pasé de los 70. Cuando mis nietos me piden historias del rancho, les digo que hay relatos que no son para dormir, sino para aprender por qué en el campo hay sitios donde nadie debería quedarse después del anochecer. Tenía 20 años cuando mi padre aceptó encargarse de un rancho en la Sierra de Durango, a una hora del pueblo de San Miguel del Olvido. El lugar se llamaba El Refugio, casa de adobe vencida, corral y, más arriba, un llano seco donde apenas crecían nopales. Desde la primera visita, los viejos del pueblo dejaron claro que había algo raro. En la tienda, el dueño me tomó del brazo y soltó, casi sin mirarme. Nomás no te quedes solo en el llano de las Cruces. Le pregunté por qué le llamaban así, pero se hizo el sordo. Cada vez que mencionábamos el rancho, la gente callaba o cambiaba de tema. Nadie quería subir de día, mucho menos de noche. Las primeras semanas fueron solo trabajo, arreglar cercas, revisar el pozo, acostumbrarnos al silencio. Pero en la noche se escuchaban motores subir por la brecha, siempre hacia el llano. No había luz en el camino y aún así se veían destellos blancos allá arriba, moviéndose como lámparas que buscan algo en el suelo. Mi madre fingía dormir, pero yo la veía rezar en cuanto el ruido de las camionetas se quedaba flotando. Una madrugada mi padre me despertó porque una vaca parida se había ido cerro arriba. Caminamos con lámpara de mano. No soplaba ni una brisa. Al llegar al llano sentí que el aire cambiaba, como si la noche pesara más. Mi padre se detuvo y señaló hacia el centro. Ahí estaban, una docena de cruces torcidas clavadas en la tierra, hechas con tablas y ramas. No las habíamos visto antes. No tenían flores ni nombres, solo esas marcas ocupando el terreno. Mi padre no se acercó. Rodeó el lugar, encontró la vaca más abajo y bajamos sin decir nada. Ya en la casa comentó, muy quedo, que esas cruces no eran de iglesia ni de panteón. Desde entonces subía lo menos posible. Aún así, era imposible ignorar lo que pasaba. Cada semana escuchábamos motores, voces lejanas, golpes de metal contra tierra. Luego, al amanecer, aparecían cruces nuevas. Los animales evitaban pasar por esa parte. Una vez encontramos pedazos de cinta y plástico enterrados a medias, mi padre los cubrió sin revisar. Yo, joven y terco, quise entender. Un día bajé al pueblo y le conté a don Severo, compadre de mi abuelo, que en el llano subían camionetas de noche y que el terreno se estaba llenando de cruces. Me escuchó y al final solo dijo: ese llano tiene dueño desde antes de que ustedes llegaran. No es el patrón del rancho. Si te quieres ver viejo, no mires para arriba cuando oigas motores. No insistí. Había algo en sus ojos que me quitó las ganas de seguir preguntando. El día que todo cambió, la curiosidad me ganó. Una tarde de agosto arreglábamos una cerca cuando escuchamos varios motores subiendo al mismo tiempo, más pesados que de costumbre. Mi padre quiso seguir trabajando, pero yo me adelanté por la vereda, cuidando de no hacer ruido. Me acomodé tras unos matorrales con vista al llano. Vi 3 camionetas en fila, con las puertas abiertas. Un grupo de hombres armados rodeaba a otras personas que estaban de rodillas, con las manos atrás. Desde donde estaba no veía sus caras, solo la forma en que se tambaleaban. Algunos de los armados cavaban una zanja larga. No reían ni gritaban, se movían con la calma de quien repite un trabajo conocido. Sentí que las piernas se me entumecían. Quise volver, pero no reaccionaba. Entonces apagaron los motores y quedó un silencio que todavía escucho cuando cierro los ojos. Se oyó una orden corta y luego una serie de detonaciones, una tras otra. Las figuras de rodillas cayeron. Yo apreté la frente contra la tierra para no mirar más. Cuando por fin pude moverme, me arrastré cuesta abajo hasta donde estaba mi padre.
Llegué con la camisa llena de tierra y sin aire. Él me vio y entendió sin que yo hablara. Solo murmuró: te dije que ese llano no era nuestro. Esa noche no prendimos lámparas. Mi madre se quedó abrazada al rosario mientras afuera los perros ladraban sin descanso. De madrugada volvió el ruido de palas allá arriba. Ya no necesitaba asomarme para saber qué hacían. Al día siguiente mi padre tomó una decisión. Me dijo que fuéramos a ver a don Severo. Caminamos hasta el pueblo. En la casa del viejo, mi padre habló directo, que ya sabíamos para qué usaban el llano, que la gente armada nos había rebasado, que era cuestión de tiempo para que no quisieran testigos. Don Severo se quedó callado un rato. Luego dijo que tenía un pariente en otro estado que buscaba a alguien para cuidar un rancho más chico, lejos de la sierra. Esa misma semana nos llegó un recado. Había trabajo, aunque mal pagado. Mi padre no lo pensó. Empacamos lo imprescindible y salimos antes de que amaneciera, sin despedirnos de nadie. Años después, ya casado, volví una sola vez a San Miguel. Pregunté por el refugio. Algunos aseguraban que estaba abandonado. Otros decían que todavía subían camionetas de vez en cuando y que el llano seguía lleno de cruces, viejas y nuevas. Nadie quiso acompañarme. Yo tampoco insistí. Cuando mis nietos se quejan de que aquí en el pueblo no pasa nada, miro hacia los cerros y agradezco no escuchar motores en la madrugada. Les cuento esta historia para que entiendan que no todo lo que asusta sale de leyendas antiguas ni tiene forma extraña. A veces el verdadero terror se presenta con ropa normal, llega en vehículos sin placas, habla con voz tranquila y cava deprisa. Y cuando se adueña de un rancho, deja un recuerdo que pesa más que cualquier aparición, saber que bajo la tierra seca hay gente que nunca debió terminar allí, marcada apenas por cruces torcidas que nadie se atreve a tocar. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.